y ahora vamos a mirar la dilatación volumétrica, que pues, si nosotros nos vamos a la vida real, pues va a ser la que más se utilice, ¿cierto? Esta dilatación volumétrica se va a dividir, digamos, en tres posibilidades. Una posibilidad es si yo estoy hablando de un sólido, un cuerpo sólido, que es la que vamos a expresar en el tablero. Otra si estoy hablando de un cuerpo líquido y otra si estoy hablando de un gas, ¿sí? Porque los tres pueden, digamos, actuar en un mismo ejercicio, por decir algo. Entonces, bueno, ¿cuándo va a haber dilatación volumétrica? Vamos a hablar de un sólido. Entonces, digamos, yo tengo un cubo así como el azul que tengo acá, pues yo sé que el dibujo no quedó muy bonito, pero pues tratando de explicar. Entonces, en este cubo, cuando yo cambie la temperatura, van a generarse tres dilataciones lineales. La de la longitud, la de la altura y la de la profundidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Como yo voy a tener tres dilataciones, digamos que la longitud final va a quedar dada por la longitud inicial multiplicada por 1 más alfa por delta de temperatura, ¿cierto? Si yo quiero calcular la altura final, va a ser igual a la altura inicial multiplicada por 1 más alfa delta de temperatura. Y si yo quiero multiplicar la profundidad, multiplico entonces la profundidad inicial por 1 más alfa delta de temperatura, ¿cierto? Y hago lo mismo. Entonces, cuando yo quiero multiplicar, cuando yo quiero calcular, por ejemplo, el volumen de este cubo, pues entonces lo que yo hago es multiplicar longitud por altura por profundidad. Entonces, eso es lo que voy a hacer acá. Entonces, me va a quedar que longitud por altura por profundidad es igual a longitud por altura inicial, longitud inicial por altura inicial por profundidad inicial, y como los coeficientes son los mismos porque sería el mismo material y el delta de temperatura es el mismo porque se va a aplicar sobre el mismo cuerpo, esto sería lo mismo que 1 más alfa por delta de temperatura. Entonces este binomio al cubo quedaría resuelto como así. Entonces es el primero al cubo, 1 más 3 veces el primero al cuadrado, 1 al cuadrado es 1 por el segundo, entonces 3 por alfa delta t, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, o sea, alfa al cuadrado por delta t al cuadrado, más el segundo al cuadrado, que sería alfa al cubo por delta t al cubo, ¿cierto? Entonces, en la de dilatación superficial vimos que este número era muy pequeño y tendía a 0, entonces todo este paquete de acá tiende a 0. Si esto al cuadrado es tendiendo a 0, pues este va a ser mucho más próximo a 0, entonces también lo vamos a tender a 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos quedó de este? De este término de acá nos va a quedar solamente el 1 más 3 alfa delta t, ¿cierto? Entonces, esto nos quedaría así. Entonces tendríamos ahí que la longitud por la altura por la profundidad es el volumen final, ¿cierto? Es igual. La longitud inicial por la altura inicial por la profundidad inicial es el volumen inicial, y lo que nos quedó de esta fue 1 más 3 por alfa por delta de temperatura, porque el resto pues tiende a ser y no lo vamos a tener en cuenta, ¿cierto? Bueno, ojo, esta lo sacamos de un sólido, esto es para un cuerpo sólido. Para el cuerpo sólido, si yo estoy hablando de un cuerpo sólido, ¿sí? Una copa de vidrio, un cubo, una esfera de metal, entonces lo que voy a hacer con este 3 alfa es coger el coeficiente de dilatación lineal de ese sólido y multiplicarlo por 3, y ese lo voy a llamar gamma, ¿cierto? En ese orden de ideas, este volumen es igual al volumen inicial por 1 más gamma por delta de temperatura. ¿Quién es gamma? 3 veces alfa, ¿cierto? Y esta sería la fórmula para el volumen final, ¿sí? Si estamos hablando de un sólido, gamma va a ser igual a 3 por el coeficiente de dilatación, ¿sí? Para un sólido. Si estamos hablando de un líquido, entonces gamma va a ser igual al coeficiente de dilatación
cúbica o volumétrica, que también está dado en 1 sobre grados Celsius. Estos coeficientes también van a estar ahí en la guía. Miren, son un poquito más grandes. Ya es del orden, por ejemplo, el mercurio, 180 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. La glicerina, 500 por 10 a la menos 6, ya son un poquito más grandes. Pero para un líquido, gamma es el que está en la tabla. Ojo, no se multiplica por 3. No se multiplica por 3. Y si es para un gas, el gamma es igual, un gas a baja presión, a 0,0036. 0,0036 grados Celsius a la menos 1 o sobre grados Celsius. Para todos los gases es este, sin multiplicarlo por 3. Para los líquidos es el que nos den acá en la tabla, sin multiplicarlo por 3. Y para un sólido es el lineal multiplicado por 3. ¿Listo? Entonces ahí tendríamos la dilatación volumétrica. Ejemplo. Entonces dice, ¿cuál será el volumen de una esfera de acero a 100 grados Celsius? Si a 0 grados Celsius tiene un volumen de 100 centímetros cúbicos. Entonces el volumen final de esa esfera va a ser igual al volumen inicial, que en ese caso son 100 centímetros cúbicos, multiplicado por 1, más el coeficiente de dilatación volumétrica, que sería el del acero multiplicado por 3. Eso nos va a dar, el del acero es de acero, 11 por 10 a la menos 6. 11 por 10 a la menos 6 por 3, 33 por 10 a la menos 6, ¿cierto? 33 por 10 a la menos 6 sobre grados Celsius, por el delta de temperatura, que serían 100 menos 0, serían 100 grados Celsius, ¿cierto? Acá también cancelamos Celsius con Celsius, esto nos van a dar 100 por 33 por 10 a la menos 6, más 1, y eso multiplicado por 100, para un volumen final de 100,33 centímetros cúbicos. Ese sería el volumen final del cuerpo, ¿cierto? Y otro ejemplo dice, un vaso, bueno, vamos a sacar esto por acá, sacar esto de acá y voy a bajar la formulita. Dados Pyrex, o sea vidrio Pyrex, de 200 centímetros cúbicos, se llena hasta el tope con glicerina. Entonces, una copa, ¿sí? Le echan glicerina hasta acá. Luego el sistema se calienta de 20 grados Celsius a 80 grados Celsius. Luego de que la glicerina esté metida ahí, le cambia la temperatura a todo el sistema de 20 a 80 grados Celsius. Cuando se genera ese cambio de temperatura, pues va a haber una dilatación. ¿Quién va a dilatar? Pues va a dilatar el vaso, ¿cierto? El vidrio, pero lo que hay adentro también va a dilatar, la glicerina también va a dilatar, ¿cierto? ¿Cuánta glicerina se desborda del contenedor? Como el coeficiente de la glicerina es mayor, quiere decir que va a dilatar más la glicerina. Entonces, como va a dilatar más, cuando cambie las dimensiones originales, pues el vaso no va a ser capaz de contener toda la glicerina. ¿Qué va a pasar con la glicerina? Pues se va a regar, ¿cierto? ¿Cómo hago para saber cuánto se va a regar? Pues entonces lo que tengo que hacer es calcular el volumen final de la copa, del vidrio, el volumen final de la glicerina y después los tengo que restar, ¿cierto? Entonces, volumen final del vidrio, entonces van a ser el volumen inicial, que en ese caso son 200 centímetros cúbicos, por 1 más el coeficiente de dilatación, que sería en ese caso el lineal por 3, el del vidrio es de vidrio Pyrex, 3 por 10 a la menos 6, 3 por 10 a la menos 6, por 3 por 3, 9, entonces serían 9 por 10 a la menos 6 sobre grados Celsius, por el cambio de temperatura, que sería temperatura final 80 menos temperatura inicial 20, serían por 60 grados Celsius, Celsius se va con Celsius. El volumen final del vidrio va a ser de 60 por 9 por 10 a la menos 6 más 1 por 200. Quedarían de 200,5
108 centímetros cúbicos. Esto es el vidrio, ¿cierto? La glicerina, el volumen final de la glicerina, pues sería el inicial, como estaba ahí metido, entonces serían los mismos 200 centímetros cúbicos por 1, más el volumen de la glicerina, perdón, el coeficiente de la glicerina 500 por 10 a la menos 6. Recordemos que esos 500 ya no tendríamos que multiplicarlos por 3 porque ese ya es el volumétrico. 200 centímetros cúbicos por 1 más, entonces serían los 500 por 10 a la menos 6 sobre grados Celsius por el mismo cambio de temperatura, 60 grados Celsius. Este se va con este, nos va a quedar que el volumen final de la glicerina es de 500 por 10 a la menos 6 por 60 más 1 por 200, 206 centímetros cúbicos, ¿cierto? Miren, quedó mayor cantidad de glicerina que lo que puede contener el vidrio. Entonces, ¿cuánto es el volumen derramado? El volumen derramado van a ser los 206 centímetros cúbicos menos 200,108 centímetros cúbicos, que eso nos da un volumen derramado de 5,89 centímetros cúbicos. Todo esto se va a derramar de glicerina. ¿Listo? Espero que hayan entendido.